Vamos a continuar con la doctora Karine Lefebvre. Ella nos presenta análisis de los paisajes históricos desde la arqueología y la geohistoria. Adelante, doctora Karine, le vemos y le escuchamos. Gracias, Adrián. Voy a compartir. Ok. Normalmente están viendo mi presentación. Todo en orden, Ante, podemos verla. súper. Ante todo, quería agradecer la invitación y la presencia de todos a esta jornada. Bueno, como lo mencionaste, Adrián, me llamo Karen Lefebvre, soy investigadora en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental en la UNAM, aquí en el campus de Morelia. Y soy arqueóloga de formación, pero me he especializado en arqueogeografía y en geohistoria. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente me dedico al estudio de los territorios y de los paisajes antiguos y sus vínculos con los actuales. De manera más general, en el SIGA, mis investigaciones se inscriben en el área de historia ambiental, poder y territorio, y más precisamente en las líneas de historia ambiental y cambio geográfico en los paisajes y en la de arqueogeografía de paisajes y territorios indígenas. Eh, lo voy a intentar de explicar un poco más específicamente. Es que mis estudios en este marco, en mis proyectos, perdón, analizo la interacción sociedad-naturaleza a lo largo de la historia. Es decir, cómo y sobre todo por qué las sociedades transforman sus paisajes, es decir, los paisajes en los cuales se desarrollan, y a la par cómo los paisajes que ya existen pueden influir en las sociedades, en sus modos de vida, su economía, su cosmovisión, para mencionar algunos aspectos. De esta manera, trabajo varias líneas de investigaciones más específicas, que son los cambios en los paisajes en una perspectiva histórica. En particular, trabajo el cambio de uso de suelo. También me dedico a estudiar las dinámicas de las formas antrópicas del paisaje, es decir, los cambios de patrón de asentamiento, de las redes de circulación, de los parcelarios, para mencionar algunos, y cómo cómo se van transformando a lo largo de los siglos y cómo influyeron en la conformación de los paisajes actuales. Y finalmente también trabajó conflictos territoriales que pudieron surgir de la apropiación y la explotación eh, de recursos por las sociedades. Bueno, como lo mencionó Adrián, el trabajo en redes es algo que es muy importante para nosotros. Para llevar a cabo estos proyectos o estos temas, estas líneas de investigación, trabajo con estudiantes de licenciatura, principalmente de la licenciatura de Geohistoria aquí en la ENES, Morelia, pero también de maestría y de doctorado. También en estos proyectos participan profesores de la licenciatura de Geohistoria o colegas aquí del SIGA y también investigadores que vienen de otras instituciones, ya sean nacionales como el INA, por ejemplo, o ya sean internacionales como la Universidad de Oxford, la Universidad París I, el EHESS de París o el CNRS de Francia también. Bueno, ¿de qué se tratan exactamente estas investigaciones? Pues la percepción que las sociedades tienen de su entorno, al igual que los procesos de apropiación, el manejo de los recursos, los modos de producción, de asentamiento, todas estas actividades cotidianas al final se graban en los paisajes a través de la construcción de acondicionamientos, de estructuras, a través de la transformación de cubiertas de suelo, por ejemplo. Y a lo largo del tiempo, cada sociedad ha implementado una organización espacial propia en función de distintos factores, ya sean sociales, políticos, económicos, tecnológicos o incluso religiosos. Y por lo tanto, la organización implementada por cada sociedad no necesariamente es la misma que la de los periodos anteriores o posteriores. Eh, Partiendo de eso, bajo la impulsión de cambios sociales, políticos, económicos, las sociedades que se sucedieron abandonaron algunas formas. Aquí hablaba de caminos, de estructuras, de asentamientos, de parcelario, y desde luego crearon nuevas, participando así a la formación de paisajes siempre nuevos y singulares a lo largo de la historia. Y así este fenómeno resalta el carácter cambiante y dinámico de los paisajes.
Entonces, a partir de la reconstrucción de los paisajes antiguos, de la identificación de cambios de uso de suelo, de las transformaciones de las formas antrópicas del paisaje, como ya lo había mencionado, patrón de asentamiento, redes de circulación, etcétera, lo que busco es entender cómo y sobre todo por qué las sociedades pasadas aportaron transformaciones en sus paisajes. Por ejemplo, a través del desarrollo de actividades específicas, como puede ser la agricultura, la ganadería, la minería, o al revés, como la formación de paisajes nuevos influyó en las orientaciones que puede tomar una sociedad, obviamente sin caer en el determinismo. Este tipo de investigaciones permite obviamente generar un conocimiento histórico nuevo, pero, y sobre todo diría, también permite entender conflictos que se desarrollan y que a veces permanecen hasta la actualidad, tal como uno que tenemos en la zona de Ucareo-Tocuaro, es decir, al límite de Michoacán y de Guanajuato, acerca de la explotación de recursos maderables y que tiene sus orígenes en el siglo XVII. También este tipo de información, perdón, ya me adelanto un poquito, este tipo de información y la reconstrucción de los paisajes antiguos permite identificar actuales zonas de vulnerabilidades, por ejemplo, vinculadas a la desecación de algunos cuerpos de agua, de zonas pantanosas, como es el caso, por ejemplo, en algunos sectores de Morelia. Y aquí este tipo de investigación puede ayudar a la toma de decisión, entonces. Por mi parte, trabajo principalmente periodos históricos desde el posclásico tardío, es decir, el fin de la época prehispánica, la época colonial y hasta principios del siglo XX. Para llevar a cabo estos estudios, utilizo principalmente tres tipos de fuentes. En primer lugar, la cartografía antigua, es decir, mapas antiguos, que son fuentes particularmente valiosas, puesto que se trata de una representación del entorno producida por sus contemporáneos y donde figuran elementos antrópicos y físicos que eran importantes para ellos. Tenemos la suerte en México de tener un amplio acervo que conservan documentos producidos entre el siglo XVI y el siglo XX. Otra fuente que es importante es la documentación escrita, la cual cuenta con crónicas, relatos de viajeros, una muy amplia documentación administrativa, artículos de periódicos. Para mencionar solamente algunos, obviamente aquí no voy a establecer una lista, pero son muchos, son muy diversos según las épocas y los temas de enfoques. Y estos documentos proporcionan descripciones más o menos precisas de los paisajes en diferentes momentos de la historia y en algunas ocasiones aportan explicaciones sobre el por qué cambió, incluso cuándo cambió, lo que nos ayuda muchísimo a reconstruir estos paisajes antiguos. Por último, los datos de campo, aquí lo puse en último, pero en realidad diría que es el más importante de este tipo de investigación, que son entonces los datos de campo. Estos datos se adquieren gracias a métodos diversos que van del análisis de paisaje, recorridos de superficie, levantamientos de infraestructura y eventualmente excavaciones arqueológicas, aunque no siempre es el caso, va a depender de los distintos, de las distintas investigaciones. También no lo ubiqué aquí, pero utilizamos fotografías antiguas, datos toponímicos, que también son de suma importancia. Y estas distintas fuentes proporcionan informaciones complementarias, tanto por su naturaleza como por el tipo de elemento registrados. Ahora bien, una parte importante tras la adquisición de los datos es el análisis de la información y su espacialización en un sistema de información geográfica en su modalidad histórica. Aquí se trata de un tipo de SIG que es muy particular, no tanto en cuanto al análisis de los datos que podemos realizar, sino más bien a la espacialización de las informaciones, puesto que utilizamos documentos que no fueron producidos con este fin y que muchas veces no se integran de manera muy fácil en un referente geográfico moderno. Entonces, el uso del SIG sirve a obtener
estas reconstrucciones de paisaje y de territorios en épocas específicas y entender no solamente las transformaciones que ocurren, sino también los conflictos que estas transformaciones pudieron originar. Como lo mencioné, no es una tarea fácil, puesto que para cada época los documentos escritos o cartográficos tienen características propias que limitan o favorecen su especialización. Por lo tanto, después de la adquisición de los datos, hay generalmente un muy importante trabajo de interpretación para obtener las reconstrucciones del paisaje las más fiables. Ahora bien, si les interesa este tipo de investigaciones de temas que siempre son a la frontera, como lo entendieron, a la frontera de la geografía y de la historia, podría recibir estudiante tanto de maestría como de doctorado. En ambos casos se buscan perfiles interdisciplinarios entre lo geográfico y lo histórico o entre lo geográfico y lo arqueológico, siempre con una voluntad de aprender nuevos métodos. Podríamos desarrollar investigaciones acerca de temas, aquí propongo temas muy, muy generales que se tendría que trabajar, obviamente, afinar, digamos, pero temas alrededor de la explotación de recursos específicos que podrían ser la sal, los bosques, la explotación agrícola, ganadera, por mencionar algunos, y eso con el fin de analizar los métodos de explotación y su impacto ambiental. Otro tipo de temas posibles son los conflictos territoriales vinculados justamente a esta explotación de recursos. Un tema que también me parecería, o sea, un eje que también me parecería de suma importancia son los cambios paisajísticos vinculados a políticas gubernamentales históricas, obviamente. Por ejemplo, la reestructuración del espacio durante la colonia temprana, las grandes transformaciones impulsadas durante la época porfiriana, para mencionar algunos. Y finalmente propongo estudios de dinámicas de formas antrópicas del paisaje y ver cómo estos paisajes y territorios antiguos han influido nuestros paisajes actuales. Bueno, por mi parte trabajo principalmente en el centro occidente de México, pero en realidad no hay restricciones, podríamos pensar en otras zonas de estudio. Y por mi parte sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Karim, por compartirnos esta presentación muy interesante. Y bueno, nos comentan en el chat que les han parecido justamente interesantes y relevantes los diferentes temas y enfoques. No cabe duda, dice Judith, que es un campo multidisciplinario. Agregaríamos también transdisciplinario por la confluencia, ¿no? Se dice que la ciencia geográfica es una ciencia integradora en el sentido de que puede recurrir y valerse de una serie de elementos y de áreas del conocimiento diversas, múltiples, que se cruzan a través de la perspectiva geográfica y en el caso específico de la autora Karin de la perspectiva histórica también, muy interesante. Muchas gracias, vamos a continuar con la siguiente presentación.